La mayoría de las personas piensa que el trauma es simplemente un recuerdo, pero la ciencia moderna nos ha dado otra visión y vemos cómo personas, luego de diferentes eventos importantes en la vida, quedan marcadas, pero lo que más llama la atención es que otras, teniendo eventos similares o incluso socialmente peores, tienen una aproximación a la realidad totalmente diferente. Hoy vamos a hablar de un tema importantísimo que es el trauma, y para eso tenemos de invitada hoy a una excelente profesional, la licenciada Diagni Tejeda, psicoterapeuta y especialista en terapia cognitivo-conductual, para que ampliemos este interesante tema. Luego de la pausa, entramos con ustedes. Esto es mío. Claro que yo puedo. En mi proyecto somos curiosos, Valiente, luchador y soñador. hay que soñar en grande. Y yo sueño con lo más grande. Si hablamos de honestidad, vayan y pregunten. Porque yo soy honesta de verdad. Nunca dejo de pensar en lo demás. Así soy yo. Así soy. Porque yo soy de aquí. De aquí. Y por eso, Yo soy invencible. Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Desde este 12 de abril iniciamos la entrega de la nueva cédula, la cual recibirás en el mes de tu cumpleaños. Llegas al centro de cedulación y se genera un turno único para el proceso. Luego te solicitan la cédula física para iniciar la solicitud. Pasas al área de captura de datos biométricos. Luego pasas a la estación donde te presentan tu información personal Y en la cabina de grabado láser, revisan que todos los datos de tu cédula nueva estén correctos y te la entregan. Para más información, accede a jce.gov.do. Junta Central Electoral, garantía de identidad y democracia. Más de 1 millón de líneas de código desarrolladas, 6 años combinando estudio, trabajo y proyectos. Nací en Río Verde, La Vega, y vine a Santo Domingo con el sueño de estudiar ingeniería en computación. Mientras trabajaba como pasante, vi las becas del Banco Popular. Apliqué y fui seleccionada. Eso cambió mi historia. Gracias a ese apoyo y a muchas horas de estudio, me gradué con honores en la Pucamaima. Encontré mi pasión por la inteligencia artificial, los datos y la automatización de procesos. Hoy soy ingeniera en datos, consultora en transformación digital y formadora en tecnologías emergentes. Desarrollo soluciones que impactan empresas dentro y fuera del país. Y sé que cada línea de código, cada jornada invertida en lo que amo, cada esfuerzo cuenta. Gracias a la ley 0686, hace 39 años iniciamos un sueño, un compromiso con quienes construyen el futuro de nuestro país. En el Fondo de Pensiones de los Trabajadores de la Construcción celebramos juntos el esfuerzo y la dedicación a través de pensiones dignas. Gracias por ser parte de esta historia. Sigamos construyendo juntos. En Copecons somos más que pensión. En Idopril, velamos porque los derechos de seguridad laboral de los trabajadores sean respetados a través de la Ley 397-19, beneficiando así a más de 2 millones de empleados en el sector público y privado. Idopril, salud y seguridad laboral, responsabilidad de todos. Para más información, accede a nuestro portal web www.idopril.gov.do. Cada hogar tiene un espacio especial que disfrutamos. Juan ama llegar y ver el juego con su hijo en la sala. Lo de María es leer con su cafecito en la galería. Y la cocina es el lugar donde la familia crea y comparte recuerdos en cada plato. Detrás de esos momentos que disfrutamos hay una gran historia. Fueron muchas horas de entrega de Juan en el negocio, años en los que María trabajó con paciencia y dedicación como profesora, y tiempo donde juntos
trabajaron por lo que tienen hoy. Cada logro es valioso. Cuida lo que has construido. Asegura tu hogar. Protege tu esfuerzo. Con nuestros seguros de vivienda, Seguros Reservas, respaldamos tu mañana. 2 décadas no son nada si lo contemplamos a la velocidad vertiginosa en que hemos crecido y en lo que hoy nos hemos convertido. Es un compromiso colectivo del Hospital General de la Plaza de la Salud mostrar nuestros adelantos en todo lo referente a servicios de salud y ofrecerlos con la calidad y excelencia que nuestros pacientes merecen. Como necesidad de agrupar e integrar especialidades puntuales, hemos construido diferentes centros de excelencia, creando modelos únicos que se acoplan con los adelantos de la medicina moderna a nivel internacional, como Oncoplaza, Uroplaza y Oftalmoplaza. Procedimientos, intervenciones y tratamientos en un solo centro, respaldado por profesionales de la más alta calidad. Son muchos los desafíos, son muchos los esfuerzos. Es enorme la satisfacción de colocarnos como alquimistas de modelos que dan respuestas y soluciones a nuestra razón de ser, nuestros pacientes. Somos un grupo de personas comprometidas, dispuestos a transformar la salud dominicana. Hospital General de la Plaza de la Salud, cuidando de ti. Aestimare, una mirada hacia quién soy. Aestimare es un programa de psicoterapia en modalidad grupal breve. En Aestimare encontrarás un espacio seguro y de confidencialidad que ofrece acompañamiento a mujeres mayores de 18 años en su trabajo hacia la autovalía, corporalidad, afectos y relaciones significativas. Es un programa de 12 semanas dirigido y facilitado por terapeutas del Grupo Profesional Psicológicamente. Disponible en Santo Domingo y ahora también en Santiago. Para más información, llamar al 809-562-3395. Nosotros somos Heavyweight Security System. Somos una empresa de instalación de alarma y cámara de seguridad y somos responsables de tu seguridad. Heavyweight Security System, todo un equipo para resguardar tu seguridad y la de los suyos. Le ofrecemos alarmas de seguridad residencial y comercial, guardianes motorizados y central de monitoreo. Con toda seguridad, somos su mejor opción. Llámenos 809-682-7971. Heavyweight Security System. Vuelta en nuestro programa de salud y otras cosas. Gracias porque cada sábado nos premian con su sintonía. También saludar a nuestro profesor el doctor César Mella, que gracias a él tenemos estos espacios de medicina y de diferentes temas, no solo de la salud mental, sino de todo el área médica. Hola. Hola, ¿Cómo Víctor? te sientes? Muy bien, gracias. Fíjense que aquí estamos nueva vez con la licenciada Tejeda hablando de un tema súper interesante que es el trauma. Y quiero empezar por eso básico. Fíjate que tenemos diferentes situaciones en la vida. ¿Dónde está esa línea que divide lo que llamamos trauma de eventos adversos que vivimos en la vida cotidiana? Claro. El trauma es un evento que demanda demasiado de los recursos emocionales de cualquier persona. Se llama trauma porque demanda de manera exagerada. No es lo mismo que un evento estresante que podemos responder, aunque con dificultad. En el trauma tenemos respuestas totalmente diferentes. Y hay secuelas, por eso se divide el término de trauma y las secuelas del trauma. Y de las secuelas del trauma surge lo que es el trastorno de estrés postraumático. Porque las experiencias que vive la persona crea o deja secuelas en el cuerpo y en la mente de la persona por una larga data o por un tiempo distinto al del estrés o un estrés demasiado marcado que puede ser por la casa, por el trabajo o por otras situaciones. El trauma es más profundo, va más allá que el estrés per se. O sea, eso quiere decir que es algo que el cuerpo no olvida. No, el cuerpo no lo olvida. El cuerpo tiene memoria. Exacto. Hay un libro interesantísimo que se llama así mismo, El cuerpo lleva la cuenta,
Y fíjate por lo que tú describes, más allá de que en un momento determinado no tengamos de manera consciente ese dolor que nos causó algo adverso, nuestro sistema nervioso central lo sigue registrando y mantiene el cuerpo hiperalerta, haya o no el estresor o el estímulo que lo causó. Exactamente. Súper interesante. ¿Y cómo le pudiéramos describir, Dianni, al público los síntomas típicos de un trauma? Sí, existen síntomas muy marcados o que pueden determinar que exista o no un trauma o un estrés postraumático, y uno de ellos es la hiperalerta o estar muy pendiente a lo que está pasando a mi alrededor. De hecho, pareciera un delirio de persecución. Estoy todo el tiempo pendiente de qué viene detrás de mí, qué está pasando a mi alrededor, estoy irritable, estoy nervioso todo el tiempo, preocupado. También existe una reacción de reexperimentación. Después de haber experimentado un evento traumático demasiado demandante para mis recursos emocionales, voy a reexperimentar ese evento. Si fue un accidente de tránsito, yo lo voy a reexperimentar por pesadillas, por flashback, que son memorias que vienen de manera inconsciente e inmediata, no es premeditado y puede pasar en cualquier momento del día. Ok, fíjate importante, los flashbacks, esa hiperalerta, o sea, ese cuerpo está siempre en pendiente, lucha o huida. Fight or flight. Fly or fight, pero aparte del fly or fight también tengo entendido que hay otras maneras de cómo el cuerpo de manera no consciente sino automática se frisa, que es ese apaciguamiento y ese congelamiento. Sí, la persona también se puede quedar, hay dos respuestas diferentes al fight or flight, que al final son mecanismos de defensas que tenemos. Yo voy a responder ante el evento traumático o peleando, me van a atracar, yo voy a jalar la cartera y vamos a pelear, el carterista y yo, o voy a salir corriendo. Y hay otra de me quedo frisada, me quedo en shock, como me desconecto de mi realidad y me voy. Es una manera también de responder al trauma. Y otra es que simplemente me someto a la situación estresante. Esto se puede dar, por ejemplo, en víctimas de violación o en donde sé que aunque intente o pelee, no puedo luchar contra eso y me someto. Esos son dos tipos de respuestas diferentes al peleo o me voy corriendo o huida. También hay una evitación en las personas que tienen estrés postraumático. Evito lugares, sonidos, personas o eventos o cosas que pudieran recordarme el evento traumático. Hay también cambios a nivel emocional. La forma en cómo vive una persona que tiene un estrés postraumático es distinta a otra persona que, por ejemplo, vive con ansiedad. Ok, eso quiere decir entonces que es un mito que el tema del trauma necesariamente está asociado como lo que viven los soldados en Estados Unidos, por ejemplo. Cierto. Que uno encuentra o escucha estrés postraumático y lo relaciona con esos retirados o militares de guerra, principalmente estadounidenses por la cercanía. Pero ya vemos que no es así. No, no es así. Lo que es trauma para mí no necesariamente es trauma para el otro. Mi sistema nervioso central recibe información de un estímulo estresor, de algo que está en el ambiente, que entiendo que es demasiado para mí, para otra persona quizá no. O es el mismo trauma, pero no lo vivimos y reexperimentamos de la misma forma, o incluso sanamos de la misma forma. Entonces lo que es trauma para otro no necesariamente lo es para mí. Obviamente hay gente que vive, por ejemplo, una hospitalización diferente a como lo viviría yo. Para unos es traumático y para otros no. Y eso es trauma igual. La pérdida de un ser querido puede ser un trauma para unos y para otros no. Esto es muy importante que lo menciones porque los seres humanos tendemos siempre a la comparación. Claro. Entonces, algo que bloquea la empatía es tú empezar a comparar y a medir lo que al otro le afecta versus lo que a mí no me afecta, aunque tengamos el mismo estímulo. Eso es importante que la licenciada lo remarque, debido a que si usted quiere que su familiar se sienta abierto a comentarle cualquier situación difícil que esté experimentando, la comparación es enemiga en el proceso. Claro. Es escuchar, porque no hay una manera, y no hay una manera de medirlo. Claro. No hay sin minimizarlo, porque también lo minimizo, lo comparo
lo normalizo. Y no lo puedo normalizar porque no todos sufrimos de la misma forma, no todos experimentamos de la misma forma. Y si no hay un problema, simplemente no se atiende. Exactamente. Es como las migrañas, los dolores de cabeza, no todos lo viven igual. No tenemos un dolorímetro que me diga a mí que el tuyo es más fuerte o menor que el mío. Exactamente, todo el mundo lo vive diferente. Y también algo importante e interesante en ese sentido es que las personas cuando empiezan a comparar, ejemplo, a mí me pasó algo muy fuerte y lo comparo con algo que le pasó a otra persona y digo, bueno, lo mío no fue tan difícil y tan fuerte, lo que le pasó a María fue peor. También es una forma de evitar afrontar mi situación y trabajarlo, porque es más fácil enfocarme en el dolor de otra persona o en el trauma de otra persona que trabajar en el mío. Así es. Mira, ¿cómo podemos hacer que el público televidente pueda diferenciar un trauma de ansiedad o estrés? Porque fíjate que el trauma per se lleva también de cola la ansiedad y el estrés, pero ¿cómo pudiéramos diferenciarlo? Bien, como mencioné anteriormente, el trauma es la respuesta de mi sistema nervioso ante una demanda demasiado exigente. Se parece a la ansiedad. Sin embargo, el trauma tiene secuelas más importantes a largo plazo. Las respuestas de una persona que vive con estrés postraumático implican esa hiperactividad, esa hiperalerta, esa evitación, esa reexperimentación del evento traumático como tal. Tiene que haber un evento para que sea estrés postraumático. Tiene que haber un evento que marcó un antes y un después en la vida de esa persona. El evento puede ser de un momento puntual, un accidente de carro, como mencioné anteriormente, o un evento natural, un tsunami, un terremoto, o puede ser algo de larga data, o sea, un abuso sexual que se mantiene en el tiempo, violencia intrafamiliar que se mantiene en el tiempo. Hay eventos que provocan síntomas, entonces genera una secuela en el cuerpo y en la persona como tal. Sin embargo, la ansiedad es una respuesta a un evento o estímulo estresor en el momento, que puede reexperimentarse dependiendo de ese estímulo de nuevo, se presenta un estímulo. Es algo que viene y va, no se queda perpetuo. Exactamente, viene y va. Y hay algo que lo puede activar o no. El trauma se mantiene. Sí, también hay cosas que lo activan, pero el trauma se mantiene. Sí. Y es de larga data. Se queda como una candelita de basurero ahí debajo, prendida, que cualquier cosa lo detona y lo activa. La ansiedad y la depresión se ven como síntomas típicos en un estrés postraumático. Las personas que viven con estrés postraumático suelen presentar ansiedad, ataques de ansiedad, ataques de pánico, suele haber síntomas depresivos porque su sistema nervioso central está activo todo el tiempo. Todo el tiempo está activo. Y eso genera un gasto de energía. Claro que sí, física un agotamiento y mental emocional importantísimo. Entra una depresión importantísima, entra una ansiedad de constantemente ya estoy hiperalerta. Entonces los síntomas de ansiedad se presentan sí o sí. Ok. Fíjate que tú y yo tuvimos la oportunidad en alguna etapa de nuestra vida de trabajar con veteranos retirados de guerra. Sí. Que aquí en República Dominicana hay varias clínicas que se dedican a la atención de esos veteranos de guerra estadounidenses que viven fuera de Estados Unidos. Claro. Y algo que a mí me sorprendía es que es muy diferente el trauma que vemos en ellos que en la población dominicana, a grosso modo, ¿verdad? En particular. Era de verdad cosas que uno solamente había visto en libros. Claro, o en películas. Decía, y wow. Muy difícil de trabajar y tratar. Sí. ¿Qué recuerdas al respecto? Realmente fue una época, es porque aún trabajo de vez en cuando con veteranos, significativa y que marcó un antes y después en mi práctica clínica, porque descubrí que realmente existen experiencias humanas que pueden marcar para toda la vida. Que, por ejemplo, se dice si el trauma se olvida o no, o se recupera o no. Bueno, tú puedes mejorar a través de tratamientos y terapias y demás, pero yo no puedo decirte que va a olvidar, porque es que el cuerpo tiene memoria. Pero lo peor que el cuerpo tenga memoria, que eso también se vuelve de generación en generación. Yo puedo heredar ese dolor y ese trauma si no se trabaja. ¿Qué aprendí con esos veteranos? Que los síntomas son importantes. Independientemente, hay un veterano que llega y te dice, no, yo vine porque tengo una gastritis, o yo vine porque tengo mucha migraña, pero no te dice realmente por qué está llegando a consulta. Porque ¿qué está detonando esas respuestas fisiológicas de esas enfermedades?
van al consultorio y todo está bien a nivel médico o biológico. Sí, su misma formación militar hace que minimicen síntomas, pero también hay una protección psíquica de tratar de no abrir esas cajas de dolor por heridas, todo lo que vivieron, y por eso el tratamiento con ellos definitivamente tiene que ser farmacológico y con la parte totalmente psicosocial. Señores, vamos a una pausa, pero antes de ir a la pausa quiero dejar una pregunta sobre la mesa. Fíjate que el trauma te atrapa, gran parte de ese pensamiento se incrusta en tu memoria y también te altera toda la emoción. Eso quiere decir que con simplemente hablarlo pudiéramos sanar. Luego de la pausa, no se pierdan que seguimos con este interesante tema. Esto es mío. Claro que yo puedo. En mi proyecto somos curiosos, valiente, luchador y soñador. Hay que soñar en grande. Y yo sueño con lo más grande. Si hablamos de honestidad, vayan y pregunten. Porque yo soy honesta de verdad. Nunca dejo de pensar en lo demás. Así soy yo. Así soy. Porque yo soy de aquí. De aquí. Y por eso, yo soy invencible. Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bienvenidos al Paso a Paso para renovar tu cédula. Recuerda, desde este 12 de abril iniciamos la entrega de la nueva cédula, la cual recibirás en el mes de tu cumpleaños. Para tenerla, solo debes completar unos simples pasos. Llegas al centro de cedulación y te recibe el coordinador del centro, quien te solicita tu cédula física para validar tu identidad. Posteriormente, se genera un turno único para el proceso. Luego te solicitan la cédula física para iniciar la solicitud y aportas un número telefónico de contacto. Más adelante, pasas al área de captura de datos biométricos para validar que los datos se corresponden contigo. Luego, cuando toque tu turno, pasas a la estación donde te presentan tu información personal para su revisión y validación. Una vez concluida la verificación, colocas tu huella dactilar en el lector. En la cabina de grabado láser entregas tu cédula actual. Revisan que todos los datos de tu cédula nueva estén correctos y te la entregan. La cédula anterior se anula en tu presencia. Y así de fácil es tener tu nueva cédula. Recuerda, a partir de este 12 de abril, en el mes de tu cumpleaños, acude al centro de cedulación más cercano. Para más información, accede a jce.gov.do. Tu cédula eres tú, porque tu identidad es única. Junta Central Electoral. Garantía de identidad y democracia. Más de 1 millón de líneas de código desarrolladas, 6 años combinando estudio, trabajo y proyectos. Nací en Río Verde, La Vega, y vine a Santo Domingo con el sueño de estudiar ingeniería en computación. Mientras trabajaba como pasante, vi las becas del Banco Popular. Apliqué y fui seleccionada. Eso cambió mi historia. Gracias a ese apoyo y a muchas horas de estudio, me gradué con honores en la Pucamaima. Encontré mi pasión por la inteligencia artificial, los datos y la automatización de procesos. Hoy soy ingeniera en datos, consultora en transformación digital y formadora en tecnologías emergentes. Desarrollo soluciones que impactan empresas dentro y fuera del país. Y sé que cada línea de código, cada jornada invertida en lo que amo, cada esfuerzo cuenta. Cada hogar tiene un espacio especial que disfrutamos. Juan ama llegar y ver el juego con su hijo en la sala. Lo de María es leer con su cafecito en la galería. Y la cocina es el lugar donde la familia crea y comparte recuerdos en cada plato. Detrás de esos momentos que disfrutamos hay una gran historia. Fueron muchas horas de entrega de Juan en el negocio. Años en los que María trabajó con paciencia y dedicación como profesora. Y tiempo donde juntos trabajaron por lo que tienen hoy. Cada logro es valioso. Cuida lo que has construido. Asegura tu hogar. Protege tu esfuerzo.
Con nuestros seguros de vivienda, Seguros Reservas, respaldamos tu mañana. Gracias a la ley 0686, hace 39 años iniciamos un sueño, un compromiso con quienes construyen el futuro de nuestro país. En el Fondo de Pensiones de los Trabajadores de la Construcción, celebramos juntos el esfuerzo y la dedicación a través de pensiones dignas. Gracias por ser parte de esta historia. Sigamos construyendo juntos. En Copecons somos más que pensión. Idopril, velamos porque los derechos de seguridad laboral de los trabajadores sean respetados a través de la Ley 397-19, beneficiando así a más de 2 millones de empleados en el sector público y privado. Idopril, salud y seguridad laboral, responsabilidad de todos. Para más información, accede a nuestro portal web www.idopril.gov.do. Gracias amigos televidentes por estar siempre en sintonía con nosotros en nuestro programa de salud y otras cosas. Hablando un tema interesantísimo que es el trauma. Y en el bloque anterior dejaba una pregunta al aire. Y es que si solo con conversarlo se resuelve esta situación tan compleja. Porque fíjate que hay alteración de emoción, de las emociones, una memoria que no cede ante un evento muy difícil, ansiedad, estrés y una palabrita mágica que el que desconoce la complejidad de esto siempre menciona: pon de tu parte. Si fuera tan fácil como poner de tu parte, ya todos estuviéramos excelentemente bien y no existiéramos. Claro, aunque sí hay que poner de su parte, ¿verdad? En cierto sentido, si yo soy consciente de que algo me está pasando, pues entonces voy a buscar la solución A. Pero algunas personas ni siquiera son conscientes. Y hay mucho de inconsciente en el trauma. Sí, hablarlo funciona, pero no es lo único que se necesita para poder trabajar la reexperimentación, una exposición o desensibilización de ese estrés o de esos estímulos que generan en mí el malestar, porque hay un malestar no solamente emocional, sino también físico. Hay una experiencia física. Cuando yo veo a un paciente que está reexperimentando el trauma, está viviendo literalmente lo que vivió en ese momento. Y si en ese momento él salió corriendo, no podía respirar, respiraba entrecortado, sentía nerviosismo y empezó a sudar, eso mismo vuelve a reexperimentar. Entonces, estamos hablando de que el cuerpo está respondiendo el trauma. Y para trabajarlo yo también tengo que poner a trabajar al cuerpo. Tengo que volver a sensibilizar a mi cuerpo porque mi sistema nervioso central o mi sistema nervioso está respondiendo en alerta todo el tiempo, aunque no tenga un peligro inminente. Okay. Hay que redirigir a ese sistema de nuevo. Claro que sí. Hay que reeducar todo ese mecanismo que se pudiera decir de manera llana que está atrapado por esa adversidad. Exactamente. Fíjate que hay algo muy desconcertante y son los famosos flashbacks. Sí. O las reminiscencias. Como personas sin el estímulo activo, viene reviviendo, pero no es solamente que lo revive como un recuerdo que llegó, es que cuando se instaura nueva vez el recuerdo, se prenden las alarmas como si está pasando in situ en ese momento. Como cuando hablamos de sueños o pesadillas vívidas, que la gente se levanta y dice, wow, yo sentí que lo estaba viviendo en ese mismo momento. Es una reexperimentación. Los flashbacks también son reexperimentación. Por ejemplo, en los veteranos de guerra, el flashback llegaba a un momento inesperado. Pudiera estar trabajando, comiendo, en cualquier momento llegaba. ¿Qué pasa con esa experimentación de las personas que tienen TEP o PTSD? O estrés postraumático. Hay una respuesta de mi cuerpo, hay una respuesta que puede ser emocional o racional. Hay una parte de mi cuerpo que se encarga de recibir esa información en la amígdala a nivel emocional. Y hay otro que es el hipocampo, que es de manera racional. Entonces, estas personas
registran esta información o este evento solamente en la parte emocional o la amígdala. La parte racional no está participando en esa situación. Por lo tanto, se graba en todo lo que tiene que ver con las emociones y se expresa a través del cuerpo. Por eso es que no somos conscientes, o los pacientes no son conscientes de qué es lo que estoy viviendo, qué es lo que estoy sintiendo, sino que simplemente lo siento. Fíjate, cuando hablas de amígdala, estamos hablando de sistema límbico, o sea, el sistema de las emociones. Y cuando ocurre un trauma, esa información llega muy fragmentada a nuestro cerebro. Sí. Y hablaste de un área muy interesante que es el hipocampo, que es quien organiza los recuerdos, como un bibliotecario que agarra y va organizando cada libro, así el hipocampo, cada recuerdo. Pero cuando está la amígdala hiperactivada, sí, ocurre toda esa desconfiguración y esa alteración aún más de la fragmentación que se tiene allí del recuerdo, y sensorialmente se vive de manera muy intensa. Sí. Fíjate que muchos de estos pacientes, cuando llegan a la consulta, llegan con ataques de pánico, muchos ataques de pánico y ansiedad generalizada. ¿Cómo ves o cómo abordas esa primera impresión antes de tú darte cuenta que es quizás un trastorno de estrés postraumático? Se inicia primero con una historia clínica. Cada vez que llega un paciente a consulta, lo primero que hace un profesional de la salud es hacer una historia clínica y se hacen las evaluaciones del lugar. Obviamente, se ponen sobre la mesa los síntomas. ¿Qué sientes? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo lo vives? Que es lo primero que viene a la cabeza también, porque vienen pensamientos distorsionados o pensamientos automáticos que no necesariamente tienen que ver con la realidad o con lo que está pasando en ese momento. Se va delimitando a nivel de signos y síntomas para determinar a qué trastorno se parece más. Igual, se deben de hacer evaluaciones estandarizadas para determinar de manera cierta qué es o no estrés postraumático, o es ansiedad, o es depresión, o qué lo trae. Pero algo que quisiera puntualizar aquí es, en la experiencia del ataque de pánico como tal, el paciente lo vive como tal. O sea, se siente físicamente, se siente de hecho como un ataque al corazón, un ataque al miocardio. Llegan a emergencia. Y algo que me sorprende todavía es que en emergencia no se le da el abordaje que se le debe de dar. Te llega un paciente que le duele el hombro, que no puede respirar bien, o le duele el pecho y tiene taquicardia y físicamente hay una expresión de algo. Y lo acuestan en una camilla, tú tienes que tratar lo que tú estás recibiendo. Como médico tú tratas lo que recibes o no. Si tiene un síntoma, trato el síntoma o el signo. Y veo qué pasa ahí. Y le hago las evaluaciones del lugar. ¿Qué está produciendo todo ese cortejo de síntomas? Exactamente. Pues me ha pasado que he tenido pacientes que van a emergencia con ataques de pánico o con otra cosa, pero por saber que son pacientes de salud mental, se les manda directamente, no, eso es ataque de pánico, es un ataque de ansiedad, y descartamos la parte médica que toca. Independientemente de que sea un ataque de pánico, que sea un ataque de ansiedad, hay que ver los síntomas, porque los síntomas son reales. Sí, Mi paciente llega con dolor de verdad. Mi paciente llega con taquicardia de verdad. Ese es un dolor de cabeza para nosotros los médicos, cuando trabajamos como psiquiatras en un hospital general, de cómo el paciente llega a la emergencia, se le hace todas las pruebas que corresponde y no encuentran un diagnóstico, principalmente desde el punto de vista cardiovascular, que justifique lo que presenta el paciente. El problema es cuando no evaluamos ni siquiera. Ahora bien, ahí empieza la primera minimización de los síntomas. Exactamente. Porque no es por acá, a nivel cardiovascular, usted no tiene ninguna afección, su tema es sistema nervioso central, vamos a mandarlo para el psiquiatra. No, es que usted no tiene nada. Nada, exactamente. Y el primero que recrimina es el familiar que lleva este paciente. No, eso, usted no tiene nada, váyase para su casa, tómese una copa de vino, todo estará bien. Así es, el paciente empieza a fluctuar en estos síntomas y definitivamente empieza a entender que perdió la razón. Cuando es simplemente un tema netamente médico que no ha llegado a tiempo a los especialistas que deben tratar. Y eso es importante que el público en general lo tenga en cuenta, porque la principal causa de consulta para el psicólogo y el psiquiatra sigue siendo todo el espectro que abarca la ansiedad.
ansiedad generalizada, trastorno de pánico, trastorno obsesivo compulsivo, y también se mete allí el trauma. Ok, fíjate algo aquí, y es que cada día más me sorprende cómo te llegan a ti a la consulta, cómo le llegan también a los psiquiatras traumas que se pudiera decir evidentes, pero los primeros síntomas que se diagnostican siempre, ansiedad, depresión, y es como que nos quedamos en la capa, en la superficie de algo que es mucho más complicado de tratar, y el paciente en muchas ocasiones no responde adecuadamente a los tratamientos porque faltan otras piezas que armar. Claro. Tú sabes que como especialista en terapia cognitivo-conductual me he dado cuenta que sí es verdad que trabajamos directamente el signo y el síntoma del paciente porque llega con un problema en el momento. Yo llego viene con un tema de un TOC, con un tema de ansiedad, una fobia o lo que sea. Independientemente de trabajar el síntoma, hay otras cosas que mantienen el síntoma. O te predisponen, o predeterminan, o definen, ¿no? Y mantienen al síntoma en vigencia. Por más que tú trabajes técnicas de regulación y demás, hay algo que lo está manteniendo. Entonces ahí yo me tengo que ir al fondo. ¿De dónde viene esto? ¿Qué lo está provocando? ¿Qué lo generó quizá en primera instancia? Y eso pasa con el trauma. Por eso decimos, mira, hay gente que llega a la consulta y minimiza. Ah, bueno, sí, ¿qué cosas te han pasado? Bueno, yo llegué a la consulta porque tengo ataques de pánico, o no puedo trabajar, siempre vivo con una hiperalerta, vivo con un miedo, últimamente se me hace muy difícil salir a la calle, y cuando te pones a explorar su vida o sus experiencias previas, existe un trauma, pero la persona ni siquiera es consciente de que eso es un trauma. Así es. Sí, no lo identifica, y en la sesión número tal empieza a decir cosas que uno se aguántate. Eso debió de salir el primer día. Exactamente. Pero fíjate que nosotros, como buenos adultos que somos, vemos el mundo desde el punto de vista muy egoísta, y uno todo lo quiere encajar allí. Pero antes de ir a la pausa, yo te quería dejar sobre el tintero cómo se ve un trauma en los niños. Que los niños son la población más vulnerable ante este tipo de trastorno que afecta al menos al 4% de la población mundial. Luego de la pausa, continuamos con este tema. Esto es mío, esto es mío. Claro que yo puedo. En mi proyecto somos curiosos, valiente, luchador y soñador. hay que soñar en grande. Y yo sueño con lo más grande. Si hablamos de honestidad, vayan y pregunten. Porque yo soy honesta de verdad. Nunca dejo de pensar en lo demás. Así soy yo. Así soy. Porque yo soy de aquí. De aquí. Y por eso, Yo soy invencible. Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Más de 1 millón de líneas de código desarrolladas, 6 años combinando estudio, trabajo y proyectos. Nací en Río Verde, La Vega, y vine a Santo Domingo con el sueño de estudiar ingeniería en computación. Mientras trabajaba como pasante, vi las becas del Banco Popular. Apliqué y fui seleccionada. Eso cambió mi historia. Gracias a ese apoyo y a muchas horas de estudio, me gradué con honores en la Pucamaima. Encontré mi pasión por la inteligencia artificial, los datos y la automatización de procesos. Hoy soy ingeniera en datos, consultora en transformación digital y formadora en tecnologías emergentes. Desarrollo soluciones que impactan empresas dentro y fuera del país. Y sé que cada línea de código, cada jornada invertida en lo que amo, cada esfuerzo cuenta. Cada hogar tiene un espacio especial que disfrutamos. Juan ama llegar y ver el juego con su hijo en la sala. Lo de María es leer con su cafecito en la galería. Y la cocina es el lugar donde la familia crea y comparte recuerdos en cada plato. Detrás de esos momentos que disfrutamos hay una gran historia.
Fueron muchas horas de entrega de Juan en el negocio. Años en los que María trabajó con paciencia y dedicación como profesora. Y tiempo donde juntos trabajaron por lo que tienen hoy. Cada logro es valioso. Cuida lo que has construido. Asegura tu hogar. Protege tu esfuerzo. Con nuestros seguros de vivienda, Seguros Reservas, respaldamos tu mañana. Desde este 12 de abril iniciamos la entrega de la nueva cédula, la cual recibirás en el mes de tu cumpleaños. Llegas al centro de cedulación y se genera un turno único para el proceso. Luego te solicitan la cédula física para iniciar la solicitud. Pasas al área de captura de datos biométricos. Luego pasas a la estación donde te presentan tu información personal. Y en la cabina de grabado láser revisan que todos los datos de tu cédula nueva estén correctos y te la entregan. Para más información, accede a jce.gov.do. Junta Central Electoral. Garantía de identidad y democracia. De vuelta acá en De Salud y Otras Cosas, dejaba una pregunta muy interesante e importante con nuestros peques. Sí. ¿Qué pasa cuando el trauma es en un niño? ¿Cómo podemos observarlo? ¿Cómo se manifiesta? Porque ellos no llegan a la consulta diciendo, o donde los padres, yo tengo un trauma. ¿Cómo lo podemos identificar? Yo creo que en la práctica clínica es uno de los casos más complicados. Sin embargo, hay especialistas que trabajan en esta área y tienen todas las técnicas y herramientas para. Pero los niños, como tú bien dices, no te lo van a expresar a la primera. Y no le van a decir a mamá y papá, me pasó tal cosa y por eso me siento triste. De hecho, expresar las emociones en un niño es totalmente diferente a los adultos. Un niño expresa la tristeza con rabia y agresión. El niño golpea, tira cosas, maltrata, tiene pelea en la escuela. Este tipo de conductas que no eran la normalidad en el niño y que empiezan a suceder, pues te da una voz de alerta, algo está pasando. O un niño que ya no se hacía pipí en la cama y empieza a hacer pipí de nuevo, tuvo una regresión. Hay niños que se caen, que eso es común, empezó a caminar y jugaba y ya andaba corriendo por todas partes, de repente se cae y deja de caminar de nuevo y empiezas otro proceso de volver a exponer al niño a caminar y hacer cosas que hacía antes. Tuvo una regresión, bueno, pudo ser por la caída, pero en este caso estamos hablando del trauma. Si dejó de tener control de sus esfínteres en la noche, en la cama, pues algo está pasando, tuvo una regresión. O empieza a hablar como un bebé, tuvo una regresión, cuando ya hablaba bien como un niño grande. O está siendo más agresivo en la escuela o con papá o con mamá, también hay un cambio significativo. Esas son las voces de alerta o las señales de alerta que los padres deberían de considerar. Y no solamente los padres, también en las escuelas. Nos damos cuenta de que los niños cambian la conducta. Un niño que era muy dulce, que era muy agradable, de repente es callado, está retraído, no comparte con los demás, no juega, ya no expresa las cosas que le gusta. Antes dibujaba solecitos y flores y ahora no dibuja eso. Son señales que nos dan a estar alerta, a estar pendiente de. Imagínate un cerebro con un estrés constante y en desarrollo. ¿Cómo afecta esto a largo plazo a los niños? Si un adulto vive irritado porque vive en un contexto tóxico, ya sea una relación, una ciudad, un ambiente, imagínate un niño que está en proceso de desarrollo, que su cerebro está desarrollando todas las áreas importantes para entender, codificar, analizar, inferir situaciones sociales, emocionales, familiares y demás. Pues lógicamente, lo primero es que lo ve como la normalidad. Porque si desde chiquito me criaron dándome palo, pues dar palo es normal. Si de chiquito vi que gritar groserías y hablarle mal a mamá y a papá o a mis hermanitos, pues entonces entiendo que eso es normal. Crece en un ambiente que perpetúa y define y determina, no digo que lo determinará hasta la adultez, pero sí pudiera determinar su conducta de en adelante. ¿Eso puede cambiar? Sí. ¿Por qué puede cambiar? Porque puede tener las herramientas o la ayuda de alguien que lo encamine, ¿verdad? Que mira, cerebro, esto no es lo correcto, esto no es lo normal. Lo correcto es que no le tire piedra al que pase por el frente de tu casa. Pero si me crío en un contexto en donde esto es normal y esto es a lo que me exponen mis emociones, mi sistema nervioso central, mi ser va a responder en función a lo que aprendió. Así es, fíjate lo importante porque es una etapa muy delicada donde se están empezando a cablear claro
los circuitos de las emociones, de la memoria, o sea, todo este entramado que está allí, cuando está constantemente sometido a estrés y a un trauma, definitivamente es un caldo del cultivo para que sea un adulto con trastorno de ansiedad, trastorno depresivo, consumo de sustancias, porque todo se va gestando desde allí. Por eso es importante de identificar los signos, los síntomas que la licenciada Tejeda ha mencionado, que pudieran llamar la atención o ser las banderas rojas que pudieran estar presentando los más pequeños de la casa. ¿Y qué pasa, Dianni, si simplemente no se trata el trauma? Porque no todo el mundo llega a la consulta y vive pululando y lidiando con ese malestar allí. ¿Cómo se pronostica eso? ¿Cómo se ve a largo plazo? ¿Qué pasa? No tiene un buen pronóstico. Es como si tuviese una enfermedad y no me la trato y simplemente la dejo ahí, pues a largo plazo voy a tener consecuencias que no van a tener una vuelta atrás. Pues con el trauma se va complicando, se va ramificando, se va yendo a otras áreas. Si mi trauma era con los vehículos, pues ahora va a ser con todo, porque lo voy a ir extrapolando a otras áreas de mi vida y va afectando mi día a día. Si yo podía funcionar después de un trauma por un choque en el trabajo, de repente hay un momento en mi vida en donde ya yo no puedo ni siquiera funcionar en el trabajo, ni en mi casa, porque todo se va ramificando. Y mencionabas algo importante hace un rato de las adicciones y el consumo. Las personas con trauma o estrés postraumático intentan apagar su sistema nervioso, porque siempre están alerta. Y una forma de apagarlo, porque claro, hay un agotamiento emocional y físico, y una manera de apagarlo es consumiendo algo que me ayude a apagar mi sistema. Y por eso es que recaen o caen en el uso de sustancias y otras conductas que lo ayuden a minimizar esos síntomas que tienen. Sí, interesante, porque entonces ahora viene, como decían en los años 90, el lado B del cassette, el lado contrario. Hay algunas personas que en vez de no buscar la ayuda, no hablarlo, es lo contrario. Entienden que hablarlo, revivirlo, pudiera ayudar a que esto sane. Tú como especialista en terapia cognitivo-conductual, ¿qué tan cierto es que funcione siempre estar hablando del mismo tema y revivirlo? No 100%. Sí es importante que se hable, pero no podemos quedarnos en el diálogo. No podemos quedarnos en el diálogo porque, bueno, como mencionas, cognitivo y conducta, o sea, la cognición que tiene que ver con el análisis de esta situación o de este trauma o la resignificación de este trauma también viene acompañado de una conducta o de una experimentación física. Entonces el trauma no solamente está en la memoria, también está en mi cuerpo y mi cuerpo tiene memoria. Entonces mi cuerpo va a expresar el trauma. No se puede quedar solamente en el discurso y en el diálogo. También tiene que haber una exposición física. Yo tengo que exponer a mi paciente a físicamente expresar el trauma. Ok, a ver si entendí. Entonces, es correcto hablarlo, pero lo más importante es guiado con un profesional. Claro. No es hablar por hablar. Claro. Fíjate que se habla mucho de esas terapias de exposición o de sacar, revivir ese trauma. ¿Tú pudieras explicarnos cómo se maneja eso para que el público televidente sepa un ABC de lo que puede encontrarse en la consulta? Lo más importante de reexperimentarlo con un profesional, guiado por un profesional, es desensibilizar ante eso que me genera el malestar físico y emocional. O sea, ante esa experiencia traumática que viví. Lo voy a desensibilizar con pasos. Primero hay una psicoeducación. El paciente tiene que saber por qué siento esto, de dónde viene esto, qué significa esto, qué significa el trauma, cuál fue el trauma. Mira, esta situación que tuviste en esta edad, en este momento, la experimentaste de tal y cual forma, significa tal cosa. Y los síntomas que presentas, la migraña o el corazón, la taquicardia, la sudoración, el malestar, el nerviosismo, son una expresión de este malestar emocional o de este malestar o estos pensamientos que vienen automáticos de no estoy seguro, me voy a morir, me va a dar un infarto, algo malo me va a pasar, también son una respuesta de. Entonces, para hacer la desensibilización, hay técnicas que se utilizan para guiar y acompañar al paciente a que pueda reexperimentarlo y gestionar esas respuestas físicas y emocionales. Muy bien.
el trauma se sana. O sea, ¿qué le pudiéramos decir a esas personas que están padeciendo o transitando por esta situación tan difícil, que tienen miedo, que no saben si van a tener que vivir con esto para el resto de su vida? ¿Qué le pudiéramos decir a ellos? O sea, ¿se sana, se mejora, se elimina? No podemos decir que se elimina, porque yo no puedo decir que el evento va a dejar de existir. Él existió, él está en mi pasado. Lo que sí podemos es mejorar los síntomas que expresa las secuelas que deja el evento traumático. Resignificar ese evento traumático, a sentir, ok, esto me pasó, ¿cómo puedo vivir ahora con esto? Porque, por ejemplo, en el caso de los veteranos, que era algo que mencionábamos hace un rato, aparte de que estaban en un riesgo vital, ellos también tenían que defenderse, porque si no era él, era el otro. Estamos en un caso en donde la persona solamente se sentía en peligro, sino también que peligraba al otro. O sea, hacía daño a la otra persona. Y luego hay un proceso de moral, de definición de quién soy, de qué hice, de cómo puedo vivir yo con esto. Y de hecho ahí el trauma se ve diferente. También hay que hacer un trabajo con esos pensamientos, con esas sensaciones, con esas emociones. No podemos decir que va a dejar de existir el evento traumático como tal, pero sí podemos hacer que el paciente pueda vivir con esto de una manera más funcional y con una minimización de esos síntomas. Que lo pueda elaborar para que tenga una mejor calidad de vida. Exactamente, que tenga una mejor calidad de vida. Y aterrizándolo acá al patio, a República Dominicana, ¿qué obstáculo tú ves o has visto de un dominicano que presenta un trauma? Lo primero, eso no es nada. Eso no es nada, tranquilo, eso va a pasar. Eso no es nada. Que te caíste de una más, te partiste, te hicieron una cirugía. No pasa nada, mañana tú te recuperas. Bueno, minimizar. Decir que eso es de loco. Que el Estado no dé los recursos que tiene que dar para poder tratar, que no hayan suficientes profesionales, expertos en el área. Hay muchísimas cosas que pudiéramos mejorar, realmente. Ya como mensaje final, ¿qué le dirías al público? ¿Qué hacer? ¿Dónde asistir para darle respuesta a este padecimiento? Si sientes que tienes algún síntoma de los que mencionamos aquí, o alguno de los ejemplos que dimos se parece a lo que te está pasando a ti o a un familiar, lo ideal es buscar un profesional, ir a una consulta y que ese profesional evalúe para determinar si existe un trastorno de estrés postraumático. Se puede mejorar, los síntomas pueden mejorar, tu vida puede tener una mejor calidad. El día a día va a ser más fácil y más llevadero. ¿Dónde? Hospitales, clínicas privadas. Si sientes que estás en una crisis, porque existen crisis importantes, marca el 911 y que te asistan. Sí, muy interesante, y gracias a Diagni por esta intervención siempre excelente. A ti por la invitación. Y agradecer al público. Recuerden, si te identificas con estos síntomas que la licenciada acaba de comentar o logras verlos en un tercero, en un ser querido, hay tratamiento y hay respuestas. No te conformes con que mejoraste. Siempre buscar la ayuda a tiempo y seguir trabajando para optimizar cómo te sientes emocionalmente y tu día a día. No descanses, porque hay profesionales dispuestos a la ayuda tanto a nivel público como privado. Muchas gracias, amigos televidentes. Hasta una próxima.